diablo de la salsa, el gran Oscar de León. Con ese tema llorarás. Con ese tema iniciamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tenga que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta desde Aruba hasta el Arauca Binacional, permitiéndonos llegar a territorio venezolano, pero también tenemos la opción comunicacional a través de nuestra plataforma en digital, que nos permite en este momento estar vía streaming en cualquier parte del mundo. Y obviamente nuestras opciones de redes que nos permiten en diferido también presentarles a ustedes esta versión del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, correspondiente a la edición vespertina del 23 de mayo de 2023. Como siempre, es un trabajo en equipo, donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa de esta manera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución donde se aprobaron medidas cautelares de protección en favor del capitán Carlos Maxotey Rauseo por considerar que su vida se encuentra en peligro debido a las condiciones de prisión a las que se encuentra sometidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la información recibida, denunció que el capitán de corbeta está detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocida como la cárcel de Ramo Verde, sin recibir la atención médica necesaria. El capitán Carlos Mazzotte fue detenido en mayo de 2018 dentro de Fuerte Tiuna y fue involucrado junto con otros 8 efectivos de la Fuerza Armada en la llamada Operación Argamedón, una supuesta operación para desestabilizar a los poderes públicos antes de las elecciones presidenciales de ese año. La salud del capitán se encuentra gravemente afectada por las secuelas de las torturas recibidas durante su detención. El capitán requiere una biopsia que hasta la fecha no se le ha realizado, a pesar de las solicitudes introducidas por sus abogados en los tribunales, indicó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se informa que la salud se agrava debido a las condiciones de privación de libertad y de las amenazas y malos tratos de los que sería objeto por parte de agentes penitenciarios tras ser identificado como traidor a la patria en Venezuela. La comisión solicitó información sobre la situación del estado del capitán Maxotey al Estado venezolano, pero hasta la fecha de la adopción de estas medidas no tuvieron respuesta. Además de garantizar las atenciones médicas necesarias del capitán y los derechos del militar, la Comisión Interamericana exhortó al Estado venezolano a que permita que el capitán de corbeta tenga acceso a un tratamiento médico adecuado, que sus condiciones de detención se adecúen a los estándares internacionales e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que derivaron en su actual estado de salud y de detención también. Es una situación de verdad bastante lamentable la del capitán, así como de otros presos políticos en Venezuela. Y vean ustedes que el Internet en nuestro país es uno de los peores del mundo. La conectividad promedio de Venezuela, escuchen esto, es 26 megabytes. Es uno de los servicios más difíciles en Venezuela. Pedro Marín, presidente de la Cámara de Servicios de Telecomunicaciones Casetel, afirmó que la conectividad promedio de Venezuela es de 26 megabytes por segundo. Ha afirmado Marín que hubo un decrecimiento, pues antes de la pandemia, la empresa Speedtex, que mide velocidad de Internet, ubicó a Venezuela en 7 megabytes por segundo. Este año esta empresa hizo la medición y nos coloca en 26 megabytes por segundo, explicó. A pesar de que el país para algunas personas es poco,
Recordó que la medición corresponde a todo el país y es 4 veces más rápido de lo que era en la pandemia de COVID-19. Ya no estamos en la cola, estamos más o menos en el promedio de la región, informó el directivo de Casetel. Sin embargo, indicó que este crecimiento se ha dado en mayor medida en las ciudades, en unas ciudades y no en otras. Despliegue de fibra óptica en Caracas y Maracaibo, pero en el interior está muy desabastecido de conectividad. En este sentido, apuesta por llevar los esfuerzos al centro del país. Venezuela es un país donde el 90% de las transacciones bancarias en bolívares se realizan de forma electrónica y los sectores más desfavorecidos que necesitan las ayudas del gobierno, la única manera de tenerlas es a través de la página Patria. Por otra parte, el representante de Casetel mencionó que apenas se está comenzando a implementar la tecnología 5G en los países de América Latina y son solo algunos pocos las que la tienen. Para el caso de Venezuela, explicó que al país todavía le falta mucho para poder implementar dicha tecnología por varias razones. Las bandas de frecuencia no han sido subastadas por Conatel. Se necesita un ancho de banda de verdad aceptable de entre 80 y 100 megabytes corridos. Y ninguna empresa de telefonía celular cuenta con los espacios en este espectro. Una de las limitantes es el problema de la inversión. La inversión es multimillonaria. Hay que hacer todo de nuevo y las versiones que trabajan en banda de frecuencia alta necesitan por lo menos entre 2 o 3 radiobases. Además se encuentra el tema de la accesibilidad de los aparatos que trabajan en 5G, cuyo costo es de 300 y 500 dólares. Es difícil masificar este tipo de tecnología en este momento en Venezuela. Así están las cosas en relación al tema de la tecnología y la transmisión de datos en el país. El candidato a las primarias, Carlos Prosperi, de Acción Democrática, hizo importantes anuncios en el marco de su campaña. Escuchemos la participación de Carlos Prosperi durante el día de hoy en un evento. Yo no pretendo llegar al poder para eternizarme como los que están ahí. Nosotros tenemos el compromiso de que en el 2027 se puedan convocar unas elecciones libres, unas elecciones donde no existan, primero, presos políticos, donde no exista judicialización de los partidos políticos, donde no existan inhabilitaciones, donde no existan una persecución y un amedrentamiento. Y por sobre todas las cosas, que tenemos que reinstitucionalizar el país, donde exista un Consejo Nacional Electoral independiente y no un Consejo Nacional Electoral que obedezca el mandato que se le hace desde Miraflores. Y yo llamo a cada uno de esos candidatos ya en vísperas o en postrimería de iniciar el proceso de inscripción ante la Comisión Electoral de Primaria, que nos tomemos una foto en familia. Que cada uno de los candidatos que estamos aspirando a ser presidentes de la República y ser electos el 22 de octubre en las elecciones primarias, nos tomemos una foto juntos y un mismo día. A la misma hora nos inscribamos de manera unida porque es una exigencia que nos hace el pueblo de Venezuela. Ya basta de seguir creyendo que solos podemos llegar. Es momento de demostrar que en la unión está en la fuerza, y si eso lo hacemos así, vamos a obtener mejores resultados porque el pueblo de Venezuela nos va a ver unidos. Bueno, la visión que tiene Carlos Prosperi sobre el tema de este proceso de primarias. Y hablando de las primarias, la Comisión Nacional de Primarias informó hoy en la tarde que pospuso el inicio del periodo de postulaciones de los candidatos y candidatas a estos comicios previstos para el 22 de octubre. En un breve comunicado, la comisión señaló que la nueva fecha de inicio de postulaciones será el 5 de junio y se mantiene la fecha de cierre el 23 de junio. Además, la Comisión Nacional de Primarias señaló que se continúa trabajando en el texto base, programa mínimo de gobierno y la declaración de los principios democráticos para garantizar la gobernabilidad que deben ser suscritos por los aspirantes al momento de su inscripción. Así que hasta la fecha hay 10 precandidatos que aspiran a ser electos en las primarias.
como nuevo representante de la oposición y candidato unitario para las elecciones presidenciales del 2024. Ellos son María Corina Machado, de 20 Venezuela, Enrique Capriles, de Primero Justicia, César Pérez Vivas, de Concertación, Freddy Superlano, de Voluntad Popular, Tamara Adrián, de Unidos por la Dignidad, Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, Andrés Velázquez, por la Causa R, Benjamín Rauseo, como independiente, Roberto Enríquez, representante de COPEI, y Carlos Prosperi, de Acción Democrática. La Comisión Nacional de Primaria todavía no ha informado si el proceso contará con la participación del Consejo Nacional Electoral, cuestión que ha generado diversos debates entre los aspirantes. El organismo técnico opositor ha señalado que dicho apoyo logístico del CNE no pondría en riesgo la identidad de los electores a través del uso de cartahuellas, una de las preocupaciones expresadas por candidatos como María Corina Machado o Andrés Velázquez. En todo caso, el proceso de voto en el exterior se estima que va a participar un poco más de 3 millones de venezolanos y este sí se hará definitivamente de forma manual. Así que así marcha el proceso de primarias en Venezuela. Bueno, y con el gran Oscar de la salsa, el Oscar de León, iniciamos el segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Con más información, el gobierno de los Estados Unidos aportará $340,000 para la atención de emigrantes venezolanos en Aruba y Curazao durante el año fiscal que ya está en curso. Este anuncio fue suministrado por el Buró de Ayuda Humanitaria de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, como complemento a la intervención de la embajadora de ese país ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, en torno a los desembolsos planificados por Washington para atender la crisis ocasionada por los emigrantes venezolanos en los países de la región latinoamericana. El deterioro de las condiciones económicas y políticas de Venezuela ha disminuido el acceso de los hogares a la comida, la atención de salud y medios de vida, y ha contribuido al incremento de las necesidades humanitarias y ha disparado la salida de venezolanos hacia países de Latinoamérica y el Caribe. Según la plataforma R4B, que aglutina las agencias de atención a la crisis migratoria venezolana, del país han salido desde el 2015 hasta marzo de este año 7,2 millones de personas. En el caso de Aruba está prevista una transferencia de recursos por $174,000 y otros 170,000 irán al gobierno de Curazao. En los casos de Aruba y Curazao, los aportes serán encauzados a través de la Organización Internacional para la Migración. Un informe del R4B emitido en marzo pasado establece que en Aruba permanecerían 17,000 venezolanos y otros 14,000 estarían en Curazao. Estas cifras, aclara el documento, corresponden al sondeo efectuado hace 6 meses. Pero para que ustedes vean las dimensiones de la migración venezolana, los 17,000 venezolanos que están en Aruba representan aproximadamente un 11% de la población de la isla. Para que ustedes vean la presión que tiene la isla de Aruba en relación a este tema. Y en Curazao, el movimiento migratorio es más o menos similar, 9 a 8%, pero es importante. Bueno, seguimos acá con más información en Siempre Venezuela. Andrés Caleca, sobre el tema de las primarias y sobre el tema de las elecciones. El expresidente del Consejo Nacional Electoral dijo que al menos 10 millones de venezolanos no están inscritos en el registro electoral porque este está prácticamente cerrado y advirtió que este se ha convertido en el primer gran fraude de la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro. Hay 3 millones de nuevos votantes que tienen que inscribirse, 2 millones de venezolanos que se mudaron de un lugar a otro desde las últimas elecciones, porque hay una crisis que los obligó a irse de una ciudad a otra, señaló el representante de la oposición. Caleca denunció que el registro electoral permanente está prácticamente cerrado y que solo hablando del caso de la oficina del CNE en Maracay, en el estado de Aragua, los funcionarios trabajan en horarios cómodos y con frecuencia no hay sistema. Dijo asimismo que hay 4,5 millones de venezolanos en el exterior que tampoco han podido registrarse o actualizar sus datos. Si las elecciones fueran mañana, 10 millones de venezolanos estarían excluidos de participar.
alertó después de un foro llamado El voto como instrumento de cambio, realizado en la Universidad Central de Venezuela en el núcleo de Maracay. Careca instó a los partidos políticos de oposición a presionar, así como se ha presionado por salarios dignos, el agua, la luz y las reivindicaciones, para defender el derecho constitucional a elegir al presidente de la República. La primera presión que tiene que hacer el pueblo venezolano es por defender su derecho a ejercer el derecho al voto y a elegir al presidente de la República. La lucha fundamental en este momento, más allá de la primaria, es que se abra el registro electoral, porque de lo contrario vamos a elegir un candidato y no habrá quien vote, manifestó Andrés Careca. Y están las cosas, la posición de este experto, conocedor del tema electoral venezolano. Vamos a escuchar ahora a este video. Es importante, es interesante. La Fundación Ears on Venezuela cumple 4 años ampliando la voz de la sociedad civil y visibilizando la situación de Venezuela en el mundo con la intención de promover el retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Veamos. A 4 años de nuestra primera publicación, en Hearts on Venezuela, estamos convencidos de que los venezolanos merecemos un movimiento solidario y una plataforma informativa con un enfoque en la democracia y promoción de los derechos humanos. Nos hemos comprometido, como lo hicimos hace 4 años, a seguir ampliando las voces de la sociedad civil, al rescate de la democracia, a la defensa de los derechos humanos, a participar en acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente y a involucrar a más jóvenes dentro del espacio cívico venezolano. Hoy también queremos agradecerte por confiar en este equipo y por acompañarnos en este maravilloso proyecto que se llama Hearts on Venezuela. Gracias por el acompañamiento. Bueno, ahí está 4 años ya Hearts on Venezuela, llevando adelante este trabajo de promoción de derechos humanos y promoción de los valores de la democracia en nuestro país. Bueno, uno que se pronunció por allí fue el presidente del Partido Futuro, Henry Falcón, quien ratificó que su partido no va a presentar una candidatura propia para el proceso de primarias y reiteró que el próximo 21 de junio anunciará a quién van a respaldar para las elecciones desde el próximo mes de octubre. Lo que dijimos en el primer momento se ratifica. Futuro no presenta candidatura propia. Vamos a acompañar de manera inequívoca el proceso de primaria, destacó Falcón en rueda de prensa celebrada hoy. Dijo que Futuro se le extendió una invitación para integrar la Comisión Electoral Regional en Lara, así como ya tiene alguien que lo represente en la Comisión Nacional de Primarias. En este sentido, enfatizó que Freddy Arenas es el representante del movimiento ante la Junta Nacional, mientras que Francisco Castillo será el representante regional. Henry Falcón cree que existe un momento que pudiera incidir negativamente en las diferentes alternativas, como lo es la imposibilidad de que se reactiven el diálogo, las negociaciones en México para abordar temas tan importantes y necesarios para este proceso de primaria. Sobre la participación del ente electoral en los comicios, indicó que desde el movimiento no tienen complejo en decir que sí aceptan la intervención del ente, ya que al fin y al cuentas es el que va a estar para las elecciones presidenciales. El ex gobernador del estado Lara destacó que Futuro no tiene ningún inconveniente en que el Consejo Nacional Electoral participe en las elecciones primarias. Igualito vas a tener al CNE en el proceso electoral presidencial. En el caso de Futuro no tenemos ningún complejo con el acompañamiento del CNE. Bienvenido sea el acompañamiento del CNE, que será el ente rector para el proceso del 2024, ha indicado el señor Falcón. Vamos a escuchar este reporte. Es el representante y economista José Guerra, quien es también profesor de la Universidad Central de Venezuela y en este momento hace un llamado a la comunidad de esta universidad, que va a tener el proceso electoral el próximo 26 de mayo, para que profesores, estudiantes, egresados y obreros voten por Humberto Rojas para rector, a quien califica como la persona más capacitada para este proceso. Veamos la declaración de José Guerra. Les habla el profesor José Guerra de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela.
Después de haber revisado cuidadosamente los programas presentados por los tres principales aspirantes a rector de la universidad, he concluido que la mejor alternativa es la que encabeza el profesor Humberto Rojas, licenciado en física de la UCB y doctor en física atómica de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, con una cantidad impresionante de publicaciones en revistas arbitradas internacionalmente y un hombre comprometido con la lucha social en Venezuela. Lo acompañan en la fórmula la profesora Aura Marina Boadas, para vicerrectora académica, el doctor Nelson Chitila Roche como vicerrector administrativo y la doctora Corina Aristimuño como secretaria. El profesor Humberto Rojas y su equipo representa el cambio, la renovación, la innovación y le da un aire de frescura a la universidad después de tantos años sin elecciones. Y por ello ha congregado una masa crítica de apoyo por parte de profesores, mucho movimiento estudiantil, de los egresados y también, y con mucha fuerza, de los empleados y obreros que ahora van a sufragar en las elecciones. Llamo entonces a que el próximo 26 de mayo votemos por el profesor Humberto Rojas para darle un cambio a la universidad y tengamos una universidad al servicio del país. Bueno, las elecciones de la UCB, muy importantes, el próximo 26 de este mes, esta misma semana. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos el tercer bloque de la edición vespertina, correspondiente hoy al 23 de mayo del 2023. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, esta mañana dejamos un tema ahí pendiente. Yo voy a votar la cédula. Hoy cumple 40 años el programa académico experimental, en ese momento se llamaba así, de comunicación social en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. Allí empezó la Escuela de Periodismo de la ULA en el Táchira y a los años pues se incorporó Mérida y Trujillo también. Pero en este momento, hoy se conmemoran se celebran, perdón, estos 40 años de la Escuela de Comunicación Social. Y para que ustedes vayan sacando cálculo, yo estuve en la primera promoción de esa escuela. Entonces, 40 años, empezamos clase hace 40 años y algunos compañeros pues están hoy en los actos de estos primeros 40 años, que va a ser todo durante todo este año. Va a haber actividades de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de los Andes. Así que agarren su calculadora y vayan tomando nota de esto. Esto a propósito del tema del periodismo y el ejercicio del periodismo en la Venezuela de hoy. Carlos, ¿qué te parece eso? Hace 40 Oye, años. Alan, 40 años, me hiciste recordar muchas cosas porque yo vengo de esa gloriosa casa de estudios que es algo que es única. No lo podemos negar, Alan, eso es único. Y fíjate, 40 años que han tratado hasta de romper el esquema educativo en toda esta zona. Es muy lamentable esos hechos, pero hay que decir mil felicitaciones y mil bendiciones a tanto buen profesor decano que estuvo en ese momento, Alan. Claro, ahí hay un joven imberbe proveniente del liceo, ingresaba a esa universidad Sí, a señor. estudiar comunicación social hace 40 años en la clase magistral, que por cierto estuvo el profesor Ramón González Porihuela y por ahí pasó Héctor Mujica también. Héctor Sí, señor. Mujica, Héctor Mujica una vez me planteaba el imperialismo norteamericano y yo le respondí siendo estudiante, pero hábleme del imperialismo ruso. Y se volvió Eh, Héctor Mujica y me dice, Haftung, pero con rabia y le daba así en la mesa. Y son cosas que, bueno, uno recuerda con mucho cariño, con mucho aprecio, porque eso fueron parte también del proceso formativo, pero tuvimos excelentes por profesores. supuesto. Sara Roy, también estuvo allá, la profesora que nos daba audiovisuales, y también estuvo
varios periodistas insignes venezolanos. Sí, estaba la profesora Rosa de Santa Cruz, muy recordada, una excelente dictófona de primera, Alan. Habían cantidades como el profesor, uno le decía el doctor, el teacher Madueño Salazar, un hombre muy versado en los temas, sobre todo reporteriles, hoy ya fallecido. Germán Carías tuvo también el padre del periodismo del periodismo, del reporterismo en Venezuela. Germán Carías nos Sí, dio señor. clases allí en la Universidad de los Andes y también varios profesionales como Jesús Romero Anselmi, Chucho Romero Anselmi, estuvo también con nosotros. Es decir, tuvimos la buena fortuna, pero me sorprende calcular que desde ese momento hasta hoy han pasado 40 años. Y digo yo, ya estamos entrando en la etapa chuchumeca de la vida. Alan, me estás haciendo acordar lo que me dijo Mía hace un año. Papi, ¿cuántos años tienes tú en la radio? Y vengo y yo le digo por sorna, no, mija, como unos 24, 25, papi, pero si yo tengo 28 y ya tú te estabas metido en la radio. Es decir, lo que acabas de decir. Alan, uno va recordando y después dice, carajo, ya yo tengo tantos años en esto. Hermano, pero esta es la mejor profesión del mundo, el periodismo, en la vida reporteril. Para nosotros, si volvemos a nacer, volveríamos a escoger esta misma profesión. Bueno, lo decía el gran escritor Gabriel García Márquez, el periodismo es la mejor profesión del mundo. Bueno, ya nos alejamos del tema anecdótico, vamos a un tema real de hoy día. La Universidad Central de Venezuela, después de 15 años, se prepara para realizar su primer proceso electoral. Hoy, cuando tiene 302 años, se va a realizar este proceso electoral el día 26. Esta semana se van a elegir 600 autoridades, desde el rector hasta directores de facultad. Y esto es Sí, importante porque la democracia nace en la universidad, se desarrolla en la universidad, vive en la universidad. Y esto para mí es importante, después de 15 años que la UCB vuelva nuevamente a elegir a sus autoridades. Esto es destacado, importante y le puede dar un impulso necesario a la universidad en estos momentos en donde el gobierno la asedia y la pretende menguar aún más. sí, Alan, muy importante porque fíjate, ¿cuál ha sido la universidad más asediada por el régimen de Nicolás Maduro y desde Chávez? La Universidad Central de Venezuela. Ha sido la que más ha sido asediada, dañada en todo, hasta las estructuras, infraestructura, profesorado. ¿Cuántos académicos no se han ido del país? Y No, me alegro muchísimo por esto. claro. Y hay que destacar el hecho de que varios miembros del gabinete de Chávez y de Maduro estudiaron en la UCB y se les Por olvidó, supuesto. y se les ha olvidado su propia casa, alma mater. Se les ha olvidado que le deben mucho a ella y se les ha olvidado también defenderla cuando la tienen que defender. La UCB, como bien dices, conjuntamente con la Universidad de Zulia, la Universidad Lisandro Alvarado, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente y la Universidad de Carabobo, que yo recuerde así en primera línea, han sido las universidades más duramente golpeadas por el régimen de facto y por el gobierno de Chávez, porque el problema de la universidad es que la universidad en esencia tiene que ser democrática. Y al pensar democráticamente, al pensar abiertamente, se convierte en adversario de un gobierno que lo que busca es el control absoluto de la población y de la mente del ciudadano. O sea, nada de Correcto, reflexión. eso es la verdad. Claro, Y entonces la fíjate lo que le universidad, han hecho, Alan, por echarle más al gobierno, porque es la realidad, pero fíjate lo que han hecho sobre todo en los laboratorios. Viste en días pasados es un reporte cómo está la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. También viste en un reporte cómo están los laboratorios de agronomía en la Universidad de Carabobo. Alan, están destruidos totalmente. Es decir, que están dejando a nuestros congéneres en Venezuela de ser una universidad de renombre a nivel internacional, hoy día sencillamente no hay nada donde estos estudiantes puedan prevalecer en una casa de estudio superior. Esto es muy lamentable.
Bueno, ¿y qué me dices de la quema en el estado Sucre de la biblioteca de la Universidad de Oriente? Una Y mira, aberración total, Alan. nadie ha cuantificado lo que ha significado este año para el país, porque además de los libros y además de los textos diversos que había allí en esa biblioteca, habían investigaciones oceanográficas, investigaciones de fauna Cierto. marina, inéditas. Esto no se puede recuperar. Eso es Había, correcto. había No, Alan, investigaciones eso es imposible recuperarla. inéditas. O sea, en algún momento, cuando recuperemos la democracia en Venezuela y nos sentemos a ver qué hemos perdido, entre los activos que hemos perdido, además de hablar de la industria petrolera y además de hablar de otras cosas, tenemos que hablar del activo intelectual que se ha perdido con esa quema y esa destrucción, nada más de la biblioteca de la Universidad de Oriente en el estado Sucre allí y nadie investigó, nadie, ese incendio fue causado, No, nada. nadie investigó sobre el tema, no hay responsables, pero esos son unos criminales de marca mayor al haber acabado con investigaciones de años de trabajo de investigadores de excelsos venezolanos y No, y personas que estudiantes. fueron estudiantes, que fueron de las grandes promociones de la Gran Mariscal de Ayacucho, como el doctor José Sotolongo. Y lo tengo que decir, de una prima mía, una prima hermana de Iris Urdaneta Uzcategui, que salió como ingeniera oceanógrafa, hoy ya residenciada en los Estados Unidos desde hace muchos años. Hagan un pequeño acotico sobre eso, sobre la quema. En el estado Zulia, en la ciudad principal, en Maracaibo, existía o existe el Conservatorio de Música José Luis Paz. Adentro, abajo, estaba la Biblioteca Pública del Estado Zulia. Mira, ahí se perdió la remisa más grande de libros de historia e inéditos, como lo dices tú, hechos a mano, con calígrafo, por el bajo cuido. Lo mismo hicieron con Fontur, Mindur y los documentos que estaban muy, pero muy esguarecidos realmente en la extinta IBIMA. ¿Y eso quién lo quemó? Lo quemó el propio gobierno de facto. Eso fue mandado a quemar. Alan, no quedó historia alguna de la buena real, como lo dices tú. Esto ha pasado en todos los estados del país. Sí, cuando nosotros vayamos a sacar este balance de pérdidas, además de las materiales, además de las humanas, obviamente, además de la pérdida de capital intelectual, hay que hablar sobre estas pérdidas de investigaciones increíbles. Mira, una de las primeras cosas que hizo el gobierno, el chavismo cuando se instauró en el estado Táchira fue la destrucción de la biblioteca de la Corporación Venezolana del Suroeste, la Corporación Corpo Suroeste. Y Sí, allí se borraron investigaciones de todo el eje fluvial, aerofotografías, investigaciones, sí, recopilaciones hechas de años y años de investigación sobre el eje fluvial Apure Orinoco. Y en algunos casos, también hay que decirlo, algunos que sí sabían cuánto valía eso, agarraron esas investigaciones, le quitaron la pasta de la CBS y la presentaron de nuevo al Ministerio del Ambiente como si fueran propias, cobrando supuestas asesorías de investigación que pertenecían ya al Estado venezolano. O sea, hay una barbarie lo que se desarrolló allí y hay pero Ana, responsables. pero si fíjate que del recodo cronista del estado Táchira se perdió algo que es muy importante y tú lo viviste. Toda la fotogalería y la hemeroteca completa del gran ferrocarril del estado Táchira. ¿En dónde está Alan eso? Eso sí es importante porque llegaba desde Táchira al Vigía, del Vigía a Encontrado o a San Carlos del estado Zulia hasta la ciudad de Maracaibo. Alan, no quedan vestigios algunos de estos. Voy a pensar que la semana pasada fue Día del Cronista a nivel nacional. Y también los cronistas que han sido los que ha colocado el régimen de facto han hecho la evolución a su manera. Tú sabes que cualquier estado comunista lo primero que hace es hacer su historia. Y esto ha ocurrido en todos los estados del país, con Tur, Mindur e Ibima, donde se destruyeron documentos reales de las primeras urbanizaciones de toda Venezuela. Y estamos hablando desde la Gran Caracas, Anzoátegui y sobre todo en el estado Zulia, Alan, donde no hay propiedades reales y las quemaron todas. Bueno,
forma parte de esta mala historia que se impuso en Venezuela, de este manto de sombra que se impuso en Venezuela desde que llegó el chavismo al poder Una hasta hoy. escoria esto, Sí, sí, totalmente. acaba al país. Pero bueno, vamos a hablar de otras pérdidas. La semana pasada hablábamos de las pérdidas millonarias de tomate. Los productores agropecuarios, los productores agrícolas, lamentándose por la pérdida masiva del tomate y vimos el impacto que esto tuvo en el precio del producto en el mercado en Caracas. Pero ahora tenemos Correcto. una denuncia de personas que en el estado de Barinas nos señalan que en el municipio Arismendi del estado de Barinas, el queso se perdió este fin de semana. Veamos el video Totalmente. y después hacemos el comentario. Lo que los americanos llaman los viernes negro. Hoy está el viernes negro aquí en el municipio de Arismendi. Canoas y más canoas full de queso. 200.000 kilos de queso en estas riberas del río. Sí, papá. No hay compradores, productores que desean vender su queso a un precio justo. Aquí tenemos a mi hermano Ricardo Meléndez. Varón, ¿cómo ve usted eso? ¿Cómo está? ¿Cómo ve usted ese precio que están pagando? Se desmorona la economía del municipio de Arismendi. Cuentas por pagar para la próxima semana. Bueno, y tú sabes que el productor de queso, como el productor de leche, dependen prácticamente del día a día. O sea, Sí, si eso se pierde, se pierde. No hay manera de recuperarlo. El queso se pierde y yo creo que lo perdieron. Porque sí, sí. el problema esencial, el problema fundamental que vi allí es que los vendedores estaban colocando el queso en $3 en promedio, el kilo de queso. Y los compradores se lo estaban comprando en $2 y no se pusieron de acuerdo. Y ahí se quedaron cientos Alan, de son kilos de doscientos queso. mil kilos de queso en esta zona de Arismendi. Yo la conozco, esa zona es una zona por excelencia, productores lácteos y de queso. Ahora, Alan, imagínate bajando ellos donde no tienen sino la manera de transportarlo en canoa. El tema de la gasolina, Alan, se están perdiendo más de 200.000 kilos de queso en toda la zona. Y esto el gobierno lo sabe. Entonces están tratando de revenderlo en Colombia a 1.5, es decir, mucho menos. Y tú sabes que esos son quesos de 12 y 10 kilos. No son quesos comunes de 5 o 6 kilos, no. 12, 13 y 14 kilos. Y el queso duro, con el clima, el calor, se están dañando totalmente. Claro, y la cadena de enfriamiento está perdida ahí totalmente. Ahí no hay cadena de enfriamiento. 100%. O sea, eso es sacar la leche, hacer el queso y venderlo de una. No hay otra De una. posibilidad. Y los Y caberos, pues fíjate que están vendiendo el queso entre 5 y 6 dólares al consumidor. claro, o sea que el intermediario se está ganando $3 o $4 de acuerdo al precio que haya conseguido. Pero fíjate, Correcto. cuando yo veo estos precios, que el problema es entre intermediarios, yo digo, ¿cuánto le están pagando al productor agropecuario, que es el que se come las verdes en los campos y que tiene las pérdidas, que tiene además del abigeato, tiene la delincuencia, tiene la falta de combustible, tiene las lluvias cuando es las lluvias, tiene el calor cuando es el calor, la medicina de los animales, el alimento de los animales, la sanidad de los animales? O sea, esto te habla de una total distorsión de un Las guías y mercado todo. y eso es lo que está generando pérdidas masivas de alimentos. O sea, en un país, mira, yo siempre lo digo, en un país que está pasando hambre y está pasando necesidades, es un pecado imperdonable que se pierdan los alimentos. La semana pasada lo vimos con el tomate, la semana anterior lo vimos con el cambur y el plátano por el tema de la enfermedad. Y ahora lo vemos con el queso. O sea, es increíble que pasen estas cosas en el país y creo que esto te da un margen para poder criticar con más ahínco
la falta de una política pública que permita pues que estos productos lleguen de los productores al mercado. Se puede aceptar que en Venezuela se siguen botando la Alan, pero comida. fíjate algo, dónde está el ministro sinvergüenza o títere de Agricultura de Venezuela? Quieren hacer comparaciones con la cuarta, es imposible. Hoy día yo recuerdo, Alan, que la leche popular que tú la llegaste a ver, hasta la llegaste a consumir, eso nos faltaba en una casa, con las industrias de productos lácteos en todo el país. Y había lo que se llamaba la producción en vilo. Uno exportaba, importaba y sobre todo salían productos hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia las islas del Caribe. Y hoy día es imposible que una persona pueda hacer eso en el país. Claro, y el riesgo que es producir en Venezuela. Ah, porque además de eso, además que Correcto. cuando ya es comercializado, ya has salido con el producto, están los choros vestidos de uniforme que te pretenden acabar con todo, ¿no? O sea, prácticamente Sí, cuando tú llegas a vender en un mercado, lo estás vendiendo lo que ha sobrevivido de los caribes estos que están a lo largo de las carreteras, que definitivamente es otro factor que involucra y afecta a la producción. Entonces, mira, es un pecado que en Venezuela se pierda el queso, se pierda el tomate, se pierda el plátano, se pierda la comida porque estamos en un país que está pasando hambre, que está pasando necesidades. O sea, si fuera que estuviéramos en un país como Estados Unidos, en donde la comida abunda, es lo que tú quieras comer, cuanto lo quieras comer y en el tipo de variedad que quieras comer. No, en Venezuela no tenemos esa capacidad de escogencia, tenemos que comer lo que haya. Y si lo que hay se está votando, pues por favor, o sea, esto es inaceptable en cualquier país del mundo. es muy lamentable ver estos hechos, Alan, cómo se están perdiendo las cosechas. Y eso es que no hemos visto porque no hemos tenido la oportunidad de tener una persona que nos indique con la situación de las lluvias en Portuguesa y en los estados llaneros. Sencillamente el maíz, Alan, el maíz se está perdiendo actualmente en el país porque están permitiendo que la compra del maíz importado le conviene, por supuesto, al régimen porque van a ganarse su platica. Sí, pero fíjate una cosa, ahí también hay peleas entre las sectas que conforman este régimen, porque hay algunos que ya quieren desplazar a los otros. Y son Sí, guerras que se están viviendo en sectores como el sector azucarero, se están viviendo en el sector de la producción de harina, se está viviendo en el sector de las oleaginosas y se está viviendo en el sector de la carne, donde por cierto a Fedenaga le suspendieron su elección nacional a través de una decisión de un sí, tribunal. Y esto hace gravísimo. que producir en Venezuela sea una cosa totalmente heroica. Deberían darle una medalla cada año a los productores agrícolas venezolanos por hacer algo heroico como lo que están haciendo. Pero es que esto está, este gobierno, este régimen ha pervertido todo, todo, todo. No hay sector del país que se salve de esta situación. Han pretendido hasta pervertir a la iglesia Sí. generando, Y han penetrado, Alan, en diferentes organizaciones eclesiásticas. claro, entonces han buscado dividir hasta la fe. O sea, porque para quien todavía no la entiende, estos son gobiernos que se mantienen en función a la división, a que no exista unidad, a que no exista objetivo común, a que no exista proyecto país. Es una idea de dividir, 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 porque a partir de la división y del fraccionalismo es que ellos sobreviven. Venezuela, vamos a hablarlo claro y raspado, Venezuela la quieren transformar en la montonera que era en el siglo XIX antes de la llegada de Juan Vicente Gómez. Es una montonera Gravísimo. de Claro que sí. facción, de facciones de sectores de poder en cada uno de los estados, en cada una de las regiones, en cada uno de los sectores de la economía, en cada uno de los sectores de la política. Hay que revisar historia, hay que ver la Venezuela antes de Juan Vicente Gómez. Sí, sí, eso es cierto. Desde el Cabito hacia abajo,
Juan Sí, Vicente Gómez, Juan Vicente González, que mucho la gente lo ha olvidado, Guzmán sí. Blanco, Alan, Cipriano Castro, son muchas las cosas. Y fíjate que ayer una persona me dijo, Carlos, en una llamada telefónica que me hicieron desde el Táchira, paisanos tuyos, donde me dijeron esto, mira, ¿tú sabes lo que son los milicianos estos? O los colectivos, los chácharos de Juan Vicente Gómez. Se me quedó grabado, Alan. Sí, sí. Hay que revisar la historia para no repetir los errores. Esa es una consigna que aplican historiadores. Hay que estar pendiente de la historia porque Venezuela no es la primera vez que ha vivido un sistema político como este. Claro, este lo ha sofisticado, aquí la cantidad de robo que ha habido y saqueo en Venezuela supera por creces cualquier otra etapa del país. Pero esta gente sigue siendo en el fondo lo mismo, una montonera. Y Sí, más tan montonera. montonera es que le han hecho una estatua a, a, Ya a me imagino lo que vas a este, decir. el de García Vargas, Carneiro, a al García García Carneiro. Carneiro, Yo no sé, mérito al Cañero, debe ser, debe- debe ser porque será le faltó fue la botellita en la estatua. claro, la plaza de la cerveza debe ser la plaza del whisky. O sea, yo no sé, pero ahí es donde se pierden las credenciales del país. Y Sí, bueno, eso es Carlos, correcto. ya se nos acabó el tiempo, pero mira, no hay plata en Venezuela. Vamos a ver este corto video y después cerramos el programa en la edición. Pollos Arturo, 2:57 del mediodía. Totalmente vacío, no vende nada. No hay plata en Venezuela. No hay plata, no hay ventas. Mira, si mal no me equivoco, ese es el pollo Arturo que está en la Candelaria diagonal al Sambil. Este, Correcto, ese es. y yo pues he comido allí y de verdad que me sorprende verlo pelado. Y es una clara demostración de que hasta ahí llegó la burbuja, ya no hay burbuja. Se acabó la No, no. burbuja, vivamos nuestra propia realidad, nuestro Alan, propio... pero si tú ibas a la hora que él está indicando, Montes de Oca, y ya esa hora tú tenías que hacer cola, pero era para poder pagar para que y pedir el servicio que tú querías. Fíjate cómo está Claro, eso ahora. Eso es en y todo el no, país. y no había dónde sentarse ahí, a esa hora no había dónde No, sentarse. no había. Mucha gente optaba por llevarse el servicio y comer en la feria de la comida. Tú debes acordarte de eso. Claro, claro. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Dejamos, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar en el transcurso de esta tarde. Amanecerá y veremos. Pero ibas a decir algo. no, no, que la semana pasada dejamos un país conflictuado y empezamos la semana con un país igual o peor de conflictuado. Qué lamentable, qué Bueno, triste. lo único que dice Andrés Molina, economista, periodista, es que ya el dólar sí está en los $5 básicos. Y él me indicó ayer que posiblemente el día miércoles ya baje de los $5. Amanecerá y veremos. Nos despedimos a esta hora, Alan Ernesto Peralta, a la audiencia y será hasta mañana. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y con este tema iniciamos el último segmento del programa, la última sección de Venezuela siempre, siempre Venezuela en esta edición vespertina correspondiente al 23 de mayo del 2023. Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y expresidente interino de Venezuela, indicó que tiene previsto realizar una gira en Europa para pedir que no se normalice la dictadura, refiriéndose a la administración del presidente de facto Nicolás Maduro y continuar la promoción por las elecciones libres. El dirigente de Voluntad Popular considera que Maduro es derrotable, pero según su opinión, hay muchos elementos a favor del mandatario para vencer en unas elecciones. Tener unidad sin duda, porque esto ha sido muy representativo. Maduro es fácilmente derrotable, pero el gran problema que tenemos en Venezuela es que no hay un sistema que sea válido. Él prefirió matar, asesinar y torturar. El problema es que no hay garantía de derecho al voto, a la libre prensa. Y si la oposición se ve dispersa, aun cuando hemos estado unidos, hemos sido muy exitosos.
Y no ha sido por falta de unidad de que Maduro siga ahí, porque él es un dictador, por eso es que él está allí. Ha dicho Guaidó que hay necesidad de que se deba evitar la aceptación de Maduro como presidente legítimo, como algunos lo han hecho. En el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha normalizado esto desde hace tiempo, creando una postura al lado de la dictadura. Así Guaidó reiteró su llamado a otras naciones que paulatinamente han enviado embajadores a Venezuela. A su juicio, esto es una señal de reconocimiento a la gestión del mandatario en vísperas a las elecciones del 2024. Vamos a escuchar ahora el reporte de Michelle Carrillo desde la costa atlántica, Barranquilla, durante el día de hoy para Siempre Venezuela. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miuro Cátegui y nuestra querida audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, transmitido desde Colombia para Venezuela, Aruba, Estados Unidos, Chile y Latinoamérica. Reporta para ustedes el periodista Michelle Carrillo de La Voz desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia. Y estos son los titulares del día de hoy. Este martes se debatirán los últimos 22 artículos de la reforma a la salud. Más de 174.000 hectáreas son aptas en el Atlántico para la compra directa. Duras críticas a Danilo Rueda por su tono en carta enviada a Iván Mordisco. Una mujer fue la que dio la pista para encontrar al condenado Alex Torres. En medio de la gran controversia que ha causado la aprobación por bloques de 117 artículos tan álgidos en el proyecto de reforma a la salud, entre otras cosas con votos de partidos políticos que abiertamente habían expresado que no apoyarían esta iniciativa, hoy martes 23 de mayo se escribiría la página final de este primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Las críticas que se han desatado el proyecto de ley 339-2023, es decir, la reforma a la salud, va desde sus inicios, pues distintos gremios de la salud y sectores políticos han explicado la inviabilidad de la misma y el prejuicio que traería para los colombianos. Un total de 3.073 predios que representan 174.200 hectáreas en el departamento del Atlántico son potencialmente aptos para el proceso de compra directa dentro de la ejecución de la reforma agraria en el país, que busca entregar al campesino y a las víctimas del conflicto armado extensiones de tierras para volverlas productivas. Esta cifra se determinó luego de un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuando Cecilia López estaba al frente de esta cartera. Ante la escasa oferta de tierra de los ganaderos afiliados a la Federación Colombiana de Ganaderos en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas priorizadas por el gobierno para este proceso. En ambas regiones, según el informe, se detectaron un total de 6.456.326 hectáreas susceptibles para la compra directa. Fenegan habría ofrecido para impulsar la reforma solo 448.000 hectáreas, de las cuales 120 son viables, según lo referenció el director de la Agencia Nacional de Tierra, Gerardo Vega, luego de una reunión con la Federación. El comisionado de paz Danilo Rueda habría anunciado a Iván Mordisco la decisión de suspender el cese al fuego con una carta enviada supuestamente vía WhatsApp el pasado 20 de mayo, según el Estado Mayor Central de la FARC. El tono de dicha comunicación fue duramente cuestionada por algunos sectores políticos que lo consideraron como servil y sumiso, esto debido a que en la misiva Rueda aseveró que aún después de conocerse la masacre de los 4 jóvenes indígenas en la comunidad del Estrecho en los límites entre Amazonas y Caquetá, se mantiene la disposición de un diálogo. Seguimos en la disposición de iniciar la instalación de mecanismos en las regiones en que no se ha suspendido el cese al fuego. Para tal efecto se ha planteado el levantamiento de órdenes de captura del ente competente judicial. Asimismo, planteó que el asesinato de los menores genera escepticismo frente a la paz, a raíz de los asuntos sucedidos en las últimas horas, con la ejecución de niños con la argumentación de que eran desertores del Putumayo, se ha desencadenado un escepticismo en la opinión y ambiente de inseguridad que hace poco creíble la voluntad de paz, se lee en la carta.
Si hay alguien que debería sonreír por la captura de Rubiel Díaz Londoño, condenado por el asesinato a tiros de su pareja sentimental, la empresaria Estela Toro Arias, y a su hijastra Leonela Tatiana Torres Arias en 1997, es Alex Torres, hijo y hermano de la víctima. Empero este hombre, quien para aquel entonces tenía 11 años, sabe que esto, a pesar de sentirlo como un logro de su familia, no le va a devolver a sus seres queridos. Manifestó: yo no me siento feliz, tengo 37 años y he sufrido mucho con este tema. Ver a mi mamá y a mi hermana ser asesinadas de esa forma, siento que logré mi objetivo, que se hizo justicia y esta persona va a pagar por lo que hizo. Pero eso no me las va a traer de vuelta. Torres estuvo desde un principio siguiéndole la pista de Díaz Londoño. Incluso fue él quien solicitó ante un juzgado la circular roja de Interpol. Sin eso, quizás el caso estuviese muerto. Alex se puso en la piel de un detective e investigó las células del condenado, obteniendo así un historial clínico, el cual arrojó como último registro una cita médica por hipertensión en una IPS de Riohacha, La Guajira. Y con esta nota damos por terminado nuestro informe por el día de hoy. Siempre Venezuela Radio es transmitido a través de Radio Delfín en Riohacha, Guajira Binacional 1060M, Radio San José de Cúcuta 1160M, Radio La Voz del Río Arauca 1110 AM, Radio La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM simultáneamente de lunes a viernes de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Transmitió para ustedes el periodista Michel Carrillo de La Hoz desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, fue Michel Carrillo desde la costa atlántica. En Venezuela se contabilizaron 305 casos de violaciones de derechos humanos a las personas con discapacidad durante el año pasado, informó la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, en su informe anual. Durante el periodo de enero a diciembre de 2022 se registraron 305 casos, afirman ellos, de violaciones a derechos humanos en contra de las personas con discapacidad en 8 estados del país, donde se observó que los derechos humanos con mayor reporte son salud y nivel de vida adecuado, dijo la organización en su investigación. También la ONG analizó el acceso a de las personas con discapacidad a derechos como la salud e identidad, la justicia y la educación. Determinó que el desarrollo de las capacidades plenas de este grupo está plagado de muchas dificultades, según dijo el presidente de Consorven, José Ángel de Gubella. En el estudio, Consorven detalló que no se garantizan terapias de rehabilitación y acceso a ayudas técnicas para personas con algún tipo de discapacidad motora. 8 de cada 10 personas con discapacidad motora necesitan algún tipo de ayuda técnica en su movilidad personal. Pero han podido constatar que 3 de cada 10 de estas personas no tienen ayuda técnica que requieren para su movilidad personal. Agregó que aunque hay algunos programas para dar apoyo técnico, no se tienen datos oficiales desagregados, actualizados de cuántas personas con discapacidad hay en Venezuela que necesiten asistencia. Los niños con discapacidad no tuvieron acceso a la persecución de sus estudios, a pesar de que muchos de ellos estaban formalmente inscritos en el sistema educativo nacional. No contaban con las herramientas, los docentes no estaban preparados, dijo la organización. Señaló que el Estado debe incrementar los esfuerzos para garantizar la accesibilidad física a espacios de la administración pública, así como el acceso a la justicia de este conglomerado. Además, pidieron generar un plan nacional de atención a las necesidades de rehabilitación y ayudas técnicas para las personas con discapacidad motora, así como asegurar que las personas con discapacidad sean incorporadas al sistema educativo y se procure su participación significativa en su aprendizaje afectivo. Son las condiciones que tienen las personas con discapacidad en nuestra Venezuela. Con este reporte finalizamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela, correspondiente al 23 de mayo del 2023. Como siempre, este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico,
Nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, como González, todos bajo la coordinación de su servidor Alan Peralta. Los invitamos a que estén pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Mañana, en el horario de la mañana, en Aruba, al mediodía, de 12 a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde en el horario vespertino. Nos despedimos. Que pasen una excelente noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.